97.9. Hermosa, porque esa es la definición justamente. Teo López Pucho es matemático, es docente, es músico, es actor y nos viene a contar que los números no solo sirven para hacer cuentas, sino para emocionarnos. Bienvenido, Teo. ¿Cómo va? Linda presentación, gracias. Muy bien, gracias por la invitación. ¿Contento? ¿Ves números y ya empezás a flashear cosas? ¿O No te pasa tanto, por me ese gusta lado? porque dijiste mucho números y a mí los números no me producen tanta emoción. ¿No sos tan bueno haciendo No soy cuentas? tan bueno haciendo cuentas, no. La matemática es una buena palabra y los números son otra cosa, son partes, sí, Claro. ok, pero son una de las manifestaciones del pensamiento Pero matemático. coincidís en que muchas veces el problema no son los números, obviamente, sino cómo nos los contaban. Seguro, o sea, los números no son nada. Los números son como las plantas o como las mesas. Son una cosa que existe y todos convivimos con ellos en la vida cotidiana. Y todos los entendemos, como que viste que, no, yo veo números y me asusto. Hay una especie de Sí. pose ahí, de prejuicio, de que como, bueno, los números son, déjalos ser, pero no es no fue mi vía de entrada al mundo de la matemática y esto que vos decías que a mí me emociona la matemática y yo intento como en redes y en mi espectáculo intentar llevar ese porqué, explicarle a la gente cómo es que la matemática puede ser fascinante y emocionante como cualquier ciencia, ¿no? Sí. Porque las ciencias tienen que ver con hacer preguntas, ¿Es con una entender ciencia cosas. o es una de las bellas artes, la matemática? Qué linda pregunta, muy bien esa dualidad. Lo que pasa es que la matemática es una ciencia rara porque es como una especie de lenguaje transversal para todo el resto de las ciencias. Es como Galileo decía, una frase famosa, es como el libro del universo, Dios lo escribió en el lenguaje de las matemáticas, porque es como algo que se puede aplicar a todo, ¿no? Todas las ciencias usan el lenguaje matemático, sobre todo la física, las que son más como tirando a exactas, las que tienen pretensiones de explicar muy específicamente de qué están hablando. Después nos vamos a ciencias más naturales y las cosas se empiezan a poner más complicadas y menos fáciles de determinar exactamente. Por ahí los biólogos no utilizan tanta matemática. Pero sí, la matemática no solo es transversal a la ciencia, sino que tiene una cualidad muy particular, que es que puede no hablar del mundo real. Hay matemáticas que, por ahí, no tienen nada que ver con cómo funciona la vida cotidiana. Volviendo a los números. Sí. Existen formas de hacer matemática, existen sistemas aritméticos en donde los números no se comportan como nosotros lo sabemos. Por ejemplo, 1 más 1 puede ser 0. Opa, Se puede. Existe un universo matemático en donde eso ocurre. un universo paralelo. Un universo paralelo. ¿Tiene que ver con el mundo real? En principio vos dirías no. No. Bueno, resulta que otras formas de pensar pueden crear sistemas lógicos consistentes que además son útiles para el mundo real, para resolver problemas. ¿Qué es lo útil ahí? Que de pronto encontrás un mecanismo, una lógica interna y decís, ok, esto encaja en sí mismo, funciona. Y en muchos lugares de la historia la gente usó esos sistemas matemáticos, se dio cuenta de que aplicaban a otras cosas. Claro. Esa es la historia del descubrimiento. Pero por eso la matemática tiene un poco de ciencia y un poco es distinto de las ciencias, porque es una cosa en sí misma que produce una sensación muy distinta a las otras ciencias. Está bueno que vengas como a desmitificar un poco, ¿no? Porque uno tiene un concepto quizás equivocado de la matemática, de sus números y las cuentas, pero que bien acá Teo nos habla de que excede las cuentas, no va por ahí. ¿Cuál es el concepto matemático que más belleza te genera? No sé, hay muchos. Pienso como que hablas mucho de las cosas que vemos en el colegio. Hay una cosa que me encanta que son las derivadas. ¿Les suena esa palabra? Uy, sí. Bueno, la derivada en Nunca realidad comprendí. es una cosa muy simple. Tiene un nombre coloquial, mucho más común, que es velocidad. Que es, vos podés saber dónde estás con el auto en cada momento, ¿no? En tal minuto estoy en esta cuadra, en tal minuto estoy en otra. Por ahí en un minuto hiciste 3 cuadras. Por ahí en un minuto hiciste 10. Por ahí en un minuto hiciste media cuadra, ¿no? Esa cosa que depende de tu velocidad en el tiempo es, en realidad, lo que los matemáticos llamamos derivada. Es nada más que la velocidad de algo. Pero después podés hacerte preguntas más raras. La velocidad cambia. A veces el velocímetro está más arriba y a veces el velocímetro está más abajo. Entonces, la velocidad también cambia. Ahí está el problema matemático, ¿no? También hay, A resolver. te podés preguntarte a qué velocidad se mueve la aguja de mi velocímetro. Esa es la velocidad a la cual se mueve la velocidad. Tiene un nombre coloquial, se llama aceleración. Claro. Cuando vos pesás el acelerador y sentís tu cuerpo empujado contra el asiento, eso es que la velocidad está cambiando. Primero tu velocidad era muy baja, después fue más alta, después fue más alta, ¿no? Entonces, esas cosas tienen un correlato con nuestra forma de sentir, Es verdad, ¿no? pero está quien vive
Y eso lo pasa de largo y está quien está pendiente y está analizando a cada momento a la velocidad. Por supuesto. Sos un tipo que se sube al auto y analiza esas cosas. Más o menos, pero no tiene tanto con analizar. A mí me gusta cuando se tocan con Observarlo, cuestiones sí. tangibles, ¿no? Físicamente o son sensoriales. Digamos, Sí. tu cuerpo tiene sistemas para medir si estás acelerando o no. ¿No? Como que de pronto se te sube el estómago, ¿viste? Cuando estás cayendo o en un avión, cuando de pronto Claro. el avión baja un poco y tu estómago sube. Bueno, eso es tu cuerpo midiendo aceleración. La matemática es una forma de poner en palabras eso. Yo te puedo decir, sí, tu velocidad en el tiempo está Es como una cambiando. explicación un poco más lógica también y racional a sensaciones. Ujú. Hablemos un poquito de tu espectáculo, se llama Problema 1, pero también pienso en esa herencia, ¿no? Porque recordemos, Teo es hijo de Carlos López Pucho, histórico miembro de Lelutier, fundador además, pero ¿cuánto ahí, porque creciste viéndolos a ellos, Sí. ¿no? En su forma de hacer música, cultura, despertando risas en todos. ¿Cuánto de tu ADN tiene que ver con eso, ¿no? En tu forma de hoy hacer tu espectáculo o de abordar la divulgación científica. Seguramente bastante, pero más que nada porque yo antes de hacer el espectáculo que estoy haciendo ahora, ya hacía teatro, ¿no? Como que yo trabajo en el teatro de antemano y siempre para mí fueron como medio dos mundos paralelos en mi vida. Yo hago teatro desde chico y empecé a trabajar en teatro un poco más grande y ahí claramente estaba como la herencia de mi familia que son artistas, verlo mucho a mi viejo en el escenario. Y eso era divertido, y era un mundo como muy bueno, lúdico. muy lúdico ahí alrededor. Y siempre me divirtió. Además mi viejo siempre tuvo un trabajo muy raro, porque era músico, pero tenía eso, y entonces Claro. es humorista, bueno, pero también, o sea, escribe un montón de música y se la pasa estudiando las partituras del coro en casa. Entonces es como una cosa una mezcla muy particular. Que en realidad es un músico que hace humor. Bueno, esa es O la al historia revés, de mi o al viejo. revés. Mi viejo se formó como músico Por eso. y en ese ámbito universitario muy efervescente culturalmente Claro. crearon esa cosa muy particular. Es músicos haciendo humor. Claro, exactamente. Bueno, pero me digo que sí, creo que ¿Cómo explicarlo, no? durante Claro. toda la vida terminó diciendo humorista cuando tenía que, en el check-in del hotel o Claro, en el aeropuerto se te claro, preguntan claro. qué No haces. ponía músico, ponía No. humorista. Y después pasó que yo, por otro lado, me apasioné con la matemática y tuve ganas de estudiar eso. Entonces terminé estudiando la carrera de matemáticas en ciencias ¿Y por exactas. Bueno, eso es toda otra charla, pero en algún momento de la secundaria me di cuenta de que ahí atrás había En la algo. secundaria fue. Por Ujú, descubrir. Sí, fue en la secundaria y fue tarde en la secundaria. Mientras todos nos quejábamos, a él lo No, bueno, despertó algo. Mirá qué bueno. A mí me Bueno, yo viene a tu profe de matemática, no sé en qué año fue, pero hay un mérito ahí, porque yo siento que también en el cole había profes que por ahí no te explicaban muy bien, o uno no estaba predispuesto, pero tampoco Claro. te hacían que te interese esa materia, ¿no? Claro, Entonces, bueno, hay un laburo ahí. tuve muchos profesores, pero con el que más y mejor me llevé al final era un tipo que era matemático. Es matemático, soy muy amigo de él, Gustavo Krimker, un abrazo si está escuchando. Pero Gustavo era una persona que tenía la cabeza de un matemático, Claro. porque yo tenía el lujo de tener a un doctor en matemáticas Claro. como docente en mi secundario. Eso era un montonazo. Y él me podía responder preguntas que iban mucho más allá de lo que a la escuela le interesaba que charláramos en clase, ¿viste? Yo le podía preguntar, ¿y por qué? Esta es la fórmula de la resolvente, ¿y por qué? Y se me Y sentaba vos al lo lado y desafiabas, se aparte, me le sentaba al lado y me gustaba, explicaba claro. por qué. La matemática es mucho más eso. Eso es un poco uno de los mensajes del espectáculo. ¿Por qué estas cosas? Ese es el trabajo de los matemáticos. Usarlo después, bueno, vengan los Es como ingenieros. el nene, y mamá, ¿y por qué? ¿Y por qué? Bueno, ¿Y por pero qué? ese es el Sí. trabajo muy clave de los científicos. Están explicando por qué. Sí. Claro. Entonces, en algún momento, como para terminar esa historia, en algún momento yo ya hacía teatro, yo ya hacía matemática, me recibí, tengo el título, como soy licenciado en matemáticas, pero en un día, no sé cómo, dije, ay, tengo ganas de hablar en redes Claro. sobre por qué esto me apasiona, ¿no? Uy, Porque ¿dónde la te gente, metiste? la gente ¿no? cuando me conocía, antes de meterme a hacer divulgación, me preguntaban qué hago. Yo tenía que decir, dependiendo de quién me preguntaba, respondía, soy músico, o soy matemático, o trabajo en teatro. Esquizofrenia, claro. Todo eso y más. Y un poco lo que terminó haciendo esto, como la aventura de meterme en divulgación, fue como unir esas dos. Como, bueno, ahora soy una especie de performer. Doy clases como en ámbitos académicos, soy profesor, pero también por otro lado tengo un espectáculo y explico esas cosas en redes. Entonces hay algo de
de transmitir, que me Sí, parece que sí, es sí, transversal de esas cosas. comunicador. Claro. Porque para comunicar hay que tener pasión, pero también saber mucho lo que estás diciendo y no mandarte algo que, sobre todo hoy con las redes y la responsabilidad que eso implica Tal cual. para quien está ahí del otro lado consumiendo ese Estoy re de contenido. acuerdo. Y muy por el otro lado también me cuido mucho de no empezar conversaciones sobre temas en los que realmente no siento que. Porque digo, alguien lo puede explicar mejor que yo. Y sé mucho de eso que me apasiona. Entonces me quedo mucho en ese ámbito Claro. porque me siento cómodo Obvio. y creo que la gente tiene que como aceptar esas responsabilidades y también esas como decisiones de a dónde te inscribís, ¿no? Me gusta esto de tu espectáculo que mezcla también, bueno, humor, música. ¿Qué hay de matemático en la estructura de una canción? Buena Teo? pregunta. Bueno, Problema 1 es muy musical. Sí. Y como que mezclo eso como forma de llevarlo. Todos tenemos medio la idea de que la música es matemática, ¿no? Como creo que es como Vox Populi, como que la gente lo sabe. Tiene que ver con que la física explica un montón de fenómenos naturales y entre ellos el sonido. De hecho, hay algo muy raro, que es que el primer experimento más o menos científico que se conoce en la historia se le atribuye a Pitágoras. Sí. Y fue un experimento sobre el sonido. O sea, la acústica es la primera Mirá. ciencia, más o menos históricamente, en haber establecido una relación entre, Sí, sí. entre unas cantidades numéricas y algo que pasa en la vida real. Y tiene que ver con la longitud de la cuerda. Es una leyenda muy, muy común, pero Pitágoras se dio cuenta de que si una cuerda era muy larga, hacía una nota más grave, y si era muy corta, hacía una nota más aguda. ¿Ok? Mirá. Pero más aún, supo entender exactamente cómo podías cortar la cuerda para que cambiara la nota. Resulta que si la cortás a la mitad exactamente, la nota sube una octava. Es como si vos tenés esta nota y la cortas a la mitad, de repente suena esta nota, subiste una octava, lo que los músicos llaman octava, ¿no? Como de do a do. Si la cortás en tercios, subís una octava y una quinta. Es como que vas a estar haciendo un sol. Esto es como un do y un sol. Si la cortás en cuartos, vas a subir una. O sea, resulta que las fracciones ahí, de pronto, volviendo a los números, Sí. las fracciones simples hacen notas musicales relacionadas de una forma bella. Como que podés. Todas las escalas musicales que se usaron en la antigüedad estaban relacionadas por como maneras de cortar la cuerda de formas regulares. Sí, sí. Entonces, de pronto, la aritmética y el sonido tienen que ver desde el inicio de la cultura. Todas las civilizaciones, más allá de los griegos, ¿no? Pitágoras, pero todas las civilizaciones que hicieron una flauta se dieron cuenta de que tenían que poner los agujeritos de la flauta en tal ciertos manera, lugares específicos. claro. Por ahí con prueba y error, por ahí la teoría vino después, ¿no? Pero todos lo descubrieron de formas independientes. Entonces ahí hay algo que a todos de pronto se dan cuenta, ok, si yo quiero hacer un instrumento, algo tengo que entender de esto. Sí. Empezás a hablar de longitudes, ¿entendés? Es De como- base. Sí, claro. sí, sí. Ahora, si tuvieses que resumir Problema 1 como si fuese una fórmula matemática, Teo, ¿qué variables no pueden faltar? Yo digo que Problema 1 es un espectáculo de divulgación científica en el lenguaje del arte. ¿No? Hablando de la forma del contenido, ¿no? Como el lenguaje, la matemática es el lenguaje de la ciencia y del universo. Creo que el arte, en cierto sentido, tiene que o puede ser el lenguaje de la comunicación también. Porque cuando vos querés llevar algo que o tiene mala fama o es complicado, la matemática es complicada, ¿no? En el sentido de que tenés que... Sí, digámoslo. tenés Es que- complicada. Sí, o sea, eso no significa que... Coincidimos. Eso no significa que sea ni austera, No, ni, no. ni poco interesante, ni necesariamente difícil. Digo, hay un montón de cosas que son... Tocar un instrumento es complicado. También. Sí. Tocar un instrumento Coincido. es Pero para hermoso. cualquiera. Más o menos, yo creo que es para cualquiera. ¿Sí? Pero O son ten- muchos años de estudio pero- y de que te guste mucho Yo eso. creo que es para- algo que nace con uno. Pero ser músico. tampoco necesitas ser un virtuoso. Podés saber tocar un tema en la guitarra. ¿Y eso qué es? Sentarte y sufrir con que al principio no te sale. Sí, pero es un ¿entendés? hobby, no sos músico, es un hobby. No, bueno. La guitarra. Yo digo, los que son músicos, para mí se nace con el talento Bueno, de yo, ser músico. yo quiero más gente en esta sociedad, digamos, en este país o en el mundo, que se pueda relacionar con eso, que sepa más de música sin ser música, Ahí está. que sepa Sí. más de ciencia sin ser científico. Perfecto, ¿no? Y entendido. por eso creo que el arte es la manera de hacer un espectáculo que apele a más gente. Yo quería un público más amplio,
Porque los nerds y los que ya saben que les gusta la matemática van a venir al espectáculo, la van a pasar joya y se van a divertir un montón. Eso ya los tengo. Quiero los demás, Sí, porque yo estoy bien. convencido de que eso puede ser emocionante para los demás. Es decir, que la gente que tuvo un trauma con la materia en el secundario, que no Están le gusta, que fue muy- por el lado de las relaciones humanas y demás, estudió otra cosa, va al espectáculo y no va a sentir que está rendiendo un examen, Esos sino están- que lo va a disfrutar. Están particularmente invitados ellos. Es más Sobre para todo. ellos sobre todo. Sobre realmente. todo. Problema 1 es un espectáculo muy pensado para los que dicen no, a ¿Y mí en no. qué momento del espectáculo, por ahí sin spoilear, ¿no? sentís que hay un clic que les volás la cabeza? Hay un par de cosas visuales. Esto que decían, los números no son por donde yo entré, entonces elegí que el espectáculo tenga muchos componentes visuales. No solo canciones, sino trucos que se ven en escena, cosas que aparecen y como experimentos hechos con cosas que se pueden hacer en el teatro, ¿viste? Claro. Que aparece un objeto, una luz, y de pronto tiene que ver con eso que estoy hablando y es como, no me lo esperaba. Hay un par de trucos así. Como el mismo objeto matemático, la misma forma, por ejemplo, apareciendo en lugares que no tienen nada que ver uno con otros. Y el por qué es el misterio detrás que se Claro. puede explicar con, qué sé yo, con matemática. Decíamos que la matemática es difícil, es complicada. Ahora, ¿qué es más difícil? ¿Resolver un análisis matemático, un problema, o hacer reír, ¿no, al Qué público? bueno. Y son dos dificultades cada una con su, Porque te Claro. con metiste su en esa problemática también. enorme. Sí. Digamos, por suerte estoy bien acompañado. No la escribí yo solo la obra. Marcos Creo Capich es el director y mi coescritor. Sí. Y nos pasamos mucho pensando en qué contar, qué no contar. Y cómo siempre tener después de eso algo más que pasa, como el punchline, el chiste, ¿no? Como, ¿hacia dónde va esto? Y entonces, la risa está muy a mano y hay un par de sorpresas también. Claro. Como, está bueno decirlo porque no lo digo demasiado. Hay una participación, sorpresa, y muy Apa. buena, de el señor Adrián Paenza. Mirá qué Mirá, bueno. Una eminencia Bueno. de el, Aparte, para vos debe ser un tipo al cual admirás y muchísimo. Paenza ¿no? es Uf. es Quizás un tu ejemplo a inspiración seguir. incluso. Seguro. Pero porque el hecho de que en este país haya habido un Paenza no hay que darlo por sentado. Es fantástico. Porque tenemos esa formación cultural. Y Paenza, además, antes de ser conocido como ser por matemático, era periodista Sí. y periodista de deportes. Ujú. Un tipo que ya tenía mucha formación en medios y qué sé Ay, yo. que ya aplicaba ¿Viste? la matemática en el Sí, deporte, claro. justamente. Y Paenza cumple un rol importante en la trama del espectáculo, en lo Qué que genial. se cuenta. Esa y- camaradería entre matemáticos existe. Es decir, si vos tenés un Re. tema que de verdad por ahí no podés resolver, porque digo, tampoco, si bien son superdotados, para mí tienen una mente brillante los matemáticos, disculpame, lo tengo que decir, no son de este planeta. Digo, también se les presentan obstáculos que tienen que compartir con otros. Che, a ver, ¿qué pensás? ¿Qué harías acá? O sea, como vos decís, hay matemáticos brillantes y hay matemáticos que son personas normales. La mayoría somos personas normales que nos interesa mucho un tema. Y como personas normales hay un momento donde mirás algo, en realidad, cuando cualquiera lee matemática, incluso los que sabemos, cuando empezás a leer, no entendés. O sea, no vas a entender qué, y lo tenés que leer 3 veces y 4 veces y preguntarle a alguien al costado. Entonces es muy común preguntarle a alguien. No solo eso, sino, che, ¿cómo lo pensarías esto? Cuando lo tenés que explicar. Cuando ya lo entendí de una forma, pero lo tengo que explicar a mis alumnos, digo, ¿empiezo por acá? ¿No hay una mejor manera de explicar esto? ¿Cómo lo hago? Mis amigos siempre me dan una otra forma de pensarlo. Qué ¿no? bueno eso, otra mirada, Sí, que otra te abra mirada. la visión también de las cosas y la perspectiva incluso, ¿no? 100%, porque es una disciplina muy creativa en donde el ejercicio siempre es ver lo mismo de distintas formas. Como que un matemático malo es el que sabe seguir un procedimiento y nada más. Claro. ¿no? Un matemático bueno es el que puede pensar de distintas formas. Y por eso se construye mucho en comunidad y nos hablamos entre nosotros. Y un matemático bueno es el que puede hacer que al otro le guste la matemática. Eso Digo, desde el lugar de académico también saber explicarlo de una manera o de varias maneras. Sí. No lo entendiste así, te lo explico así. Claro. A mí me ocurría que en matemática, yo en el colegio no la comprendía, pero cuando iba a un maestro particular, decía, che, pará, está buenísimo lo que me estás diciendo. Bueno, Ojo. lo del maestro particular es un fenómeno común Sí. y es porque la dinámica de a dos es distinta. Claro, ¿no? el mano Porque a mano. En una clase tenés que nivelar, tenés que explicar lo mismo y el que ya lo entendió se está aburriendo y el que no entendió se siente que le está pasando horrible. No, y aparte también no quedar en el lugar de que te señalen, che, vos no entendiste, todos Claro. entendimos, como que vos no. Exacto. Y no Pasa eso en el entendiste. colegio. Obvio, Sí. claro.
Entonces, el particular siempre puede preguntarte, no lo entendiste, a ver si vamos con otra Vamos forma de de vuelta. pensarlo. Y claro, bueno, eso Claro. está bueno. Sí. Bueno, igual te deben llegar un montón de mensajes en Instagram a partir de los videos que compartís y subís con consultas y querés indagar en temas. Sí, ¿Cómo sí, elegís sí. los temas? Porque también hacer Qué bueno. un video cortito para gente que está scrolleando en Instagram y dice, ¿cómo me detengo acá? ¿Por qué? ¿Qué lográs que sí haces bien para que la gente vaya a tu contenido? Hay una especie de intuición de qué ejemplos son lindos, ¿viste? Como que hay un montón de cosas interesantes en la vida y mucha gente que estudia cosas que por ahí no tienen un appeal interesante a primera vista, ¿no? Buscar esos ganchos tiene mucho que ver con buscar en la historia qué te ha apasionado a vos, ¿no? Cada uno de nosotros que tomó un camino y decidió hacer algo es porque tuvo ciertas experiencias específicas que suscitaron como unas emociones, ¿no? Ir a buscar qué ejemplos dan eso es lo que a mí como es el norte. Y a veces es difícil. Y por eso tengo listas, tipo, tengo una idea y digo, uy, este problema estaba re bueno. O lo veo en la vida cotidiana, ¿no? Y digo, esto lo re puedo explicar de tal forma y me las voy guardando. Siempre con la idea de que eso que me pasó a mí, o sea, lo podía transmitir a otra Obvio. persona. Ahora, ¿no? de verdad, en ese detrás de escena, porque siempre cuando veo un video pienso en cuánto le llevó a hacer esto. Hay un laburo atrás. Tenés que dedicarle un tiempito al video. Sobre todo en esto que te decía de encontrar la forma de La explicarlo, forma de decirlo. ¿viste? Mm. Porque también es fácil caer en hacer un video para la gente que, como te decía, que los que ya saben, ¿no? O los que ya conocen el tema. Y vas a tener una audiencia que por ahí dice, sí, qué bueno que estaba eso. Exacto. Pero para tener ese otro 1% de los que en realidad están un poquito afuera del tema, tenés que empezar a hablar distinto, usar palabras distintas a las que los matemáticos consideran las palabras correctas para hablar del tema, ¿no? Porque la ciencia también trata de tener una forma muy específica de hablar para que todos nos entendamos y sepamos exactamente de qué hablamos. Bueno, pero si querés que te entiendan otros, tenés que hablar de una forma coloquial, ¿no? Como yo te decía, la derivada de una función. No, ¿cuán rápido se está moviendo el auto? Está buenísimo. Como esa Bajarlo a diferencia tierra, obvio. Es un montón. Sí. Pero es difícil, no es, sí, bajemos la No, tierra todo tenés el que tiempo. saber Hay que sentarse y decir, ¿cómo explico esto? Tenés que saber mucho. Como Teo López Pucho, estamos aprendiendo un poquito, no de números, es verdad, sino de una forma de ver la vida, de traducir universos, que es lo que hace. Que no Teo. nos asusten los números, Me claro. No, para encanta, nada. claro, espectacular. Teo, quédate un ratito más. Dale, Ponemos dale. música, que tanto Ok. te gusta la música, Sí, y ahora es analizamos músico. algunas cuestiones de esa estructura musical. No, vamos a ver qué tenemos para presentar. The Ale? Dandy Warhols. Me gusta. Disfrutamos a las 15:41 minutos. Now. Música pensada para vos. 979now.com. Tus 90. Tus 2000. Tu nueva radio. Now. 979. Música pensada para vos. 979now.com. Hay un momento de la tarde en el que lo más importante es estar bien rodeado. Coworker, con Agustina Casanova y Mariano Almada. Actualidad para decidir y música para acompañar en un mismo espacio. Coworker, de lunes a viernes, de 14 a 17. Un nuevo punto de vista en Now. 979, tu nueva radio. Tus 90, tus 2000, tu nueva radio. Now. 979. Música pensada para vos. 979now.com. Cuando el reloj marca el regreso y atravesar la ciudad aturde, la radio te acompaña para que tu día termine mejor. After Office Now. Con Diego Senkman, Sofía Diamante y Josefina Godoy Martínez. El regreso más esperado. La realidad necesita bajar el ritmo. After Office Now. Lunes a viernes, de 17 a 20. Un nuevo punto de vista en Now. 979. Tu nueva radio. 979. Now. Música pensada para vos. 979now.com. Now.
979. Música pensada para vos. 979now.com. Las mañanas en Now son productivas desde el primer café. ¿Dónde estamos? Con Paulino Rodríguez, Julieta Tarrés y Paula Salamanca. El punto de partida de tus días. Información precisa y lo que necesitas saber para proyectar tu actualidad. ¿Dónde estamos? Lunes a viernes. De 7 a 10. Un nuevo punto de vista en Now 979. Tu nueva radio. 979 Now. Música pensada para vos. 979now.com. Tus 90. Tus 2000. Tu nueva radio. Now 979. Actualidad más música pensada para vos. 15:45 en toda la República Argentina, que bien la estamos pasando con Teo López Pucho, es matemático, es comunicador de la ciencia, lo pueden seguir en sus redes, lo pueden ir a ver al teatro en el Picadero, Problema 1, la está rompiendo, sabe mucho, es músico, es actor, es hijo de Carlos López Pucho, de Luthier, por ejemplo, así que imagínate el talento, recién le decía, sos como el Colapinto pero de las matemáticas, que haces que muchos pibes se acerquen también a los números cuando nos han enseñado que le tengamos pánico. Él dice, no muchachos, esto no es tan difícil como ustedes creen, y está bueno que los pibes también les interese y te escriban y quieran saber más, ¿no? Sí, hay linda interacción, mucha pregunta y también, sobre todo, mucha conversación en los comentarios, la gente habla entre ella, o van mis amigos y dicen, sí, bueno, no, hay que pensarlo así de esta otra forma. Sí, bueno, hay una presión ahí de también, digo, de venir de un viejo tan talentoso también, de una familia de artistas, digo, de la necesidad o de despegarte de ese estilo bien o de abrazarte naturalmente. Si bien hiciste tu propio camino, ¿hubo presión al principio? No, yo tenía la duda de si estudiar música en un conservatorio o en una academia, formalmente o no, cuando terminé el secundario, porque me gustaba la matemática y la música y no sabía qué hacer. Y por tal o cual razón terminé metiéndome a estudiar formalmente matemáticas y la música quedó siempre de otra forma, o sea, no fui a un instituto. Pero si hubiera decidido ser músico, seguro me habría pasado mucho más eso que vos decís. Claro. Porque mi viejo es, no solo por el luthier, sino que es un director de coros muy renombrado. Tuvo durante muchísimos años un coro que se llamaba el Estudio Coral de Buenos Aires, muy importante en el ámbito. Y para los directores corales, mi viejo es una de las personas importantes, ¿viste? Y yo, en realidad, nunca tuve demasiado en ese palo, ni lo pensé. Por suerte creo que la ciencia me permitió hacer lo mío, que era mío, que es una pasión que además es un gusto que comparto con mi viejo, pero él no es científico, a él le gusta nomás. ¿Le gusta? Y en el mundo del teatro, por suerte, no me pasó demasiado que reconocieran del todo mi apellido y que eso me limitara. Así que por suerte se dio bien. El nepotismo por suerte no me pegó tanto de cerca. No, es que si supiste separarte, pero bueno, por esto de ser matemático, ¿no? Claro. Si bien sos músico, pero bueno, principalmente preferiste ir por el camino de los números, las explicaciones más lógicas de la vida. Sí. Pero me gusta esto de no solo la matemática, sino también la geometría. Y a propósito de esto, tengo un juego infinito, un ping-pong. ¿Círculo o cuadrado, Teo López Pucho? Círculos son mejores. ¿Por qué? Son mucho más interesantes. ¿En serio? Son más sorprendentes. Hay un montón de cosas sobre los círculos que son mucho más raras. Los cuadrados, no tanto. Ojo, los dos tienen lo suyo, Hay ahí también un ideal para ver si prefiere la perfección o la estabilidad entre el círculo. Es un análisis psicológico. Vamos a ver cuán bien está, si te contratamos o no. A ver si me dan como la licencia de conducir. Claro, Teo López Pucho. ¿Pi o infinito? Son cosas distintas, ¿no? Y el infinito no es un número necesariamente, pero pi es raro. Voy a elegir pi. ¿Por qué? Porque es más antiguo que el infinito en cierto sentido. Es como más tangible. Claro. Digo, cualquiera que tuvo que hacer un círculo en cualquier sociedad se encontró con 3 y un poco más. Sí, con que el diámetro era
entraba 3 veces en la circunferencia y un poco más. Claro. Es raro, Pi. Constante famosa. Constante Bueno, famosa. ¿el número más lindo? Bueno. Me gusta mucho el 28. Mira, Porque tengo 28 años. sí. Es un lindo número. Es como que sí. aparte de ese ¿Qué hacen los números 8 es un en la infinito quiniela? además, ¿no? ¿Ale? No el, tengo idea. ¿El 28? Ay, yo no lo sé. ¿Lo sabés? No lo sé. No. Ahora Solo, vamos a solo sé chequear. que, o sea, matemáticamente Solo sé que no sé nada. tiene una propiedad interesante que es que se llama perfecto. Claro. Son pocos los números perfectos. Y perfecto significa que todos sus divisores, o sea, todos los números que lo dividen, como 14, que es la mitad, Sí. 7, que es un cuarto, 4, que es un séptimo. Si agarras todos esos y los sumás, te da 27. Mirá. El Nada. cerro es el Estas 28. cosas que es necesario saberlas. No sé si es necesario. No sabemos bien. 28 dije, 28. Bueno, 28, perdón. sí. Un instrumento musical, Teo, que sea muy matemático. Voy a pensar qué puedo decir. Quiero decir, hay unos cornos antiguos. Sí. Antes ¿vieron que las trompetas y las flautas todos tienen agujeros? Ajá. Bueno, antes la versión más primitiva de eso era un corno como una especie de tubo Claro. que no tenía agujeros. O sea, vos soplás por un lado, haces y suena una nota. Sí. Resulta que con ese único tubo no podés hacer solo una nota, podés hacer más de una. Si soplás más fuerte, de pronto suena otra. La Si soplás capacidad más fuerte, pulmonar que podés tenés que hacer como, tener. como 3 notas, ¿no? Como pero con un solo tubo, ¿eh? Sí, sí, sí. Bueno, ahí está pasando algo muy Dejó de matemático. existir, ¿no? Ese cono es medieval. Alguien debe tener un grupo de música antigua donde lo hacen así. Eso es muy matemático. Igual pensaba también en el acordeón. Qué instrumento difícil qué de tocar el complicado, acordeón, sí. ¿eh? Oh, Nunca podría. mamita querida. ¿La matemática se descubre o se inventa? Las tenés muy buenas. Ninguna de las dos. Ninguna de las dos. La matemática es como nuestra forma de hablar. Entonces, descubrimos el universo y nosotros le otorgamos la explicación. Es una mezcla. ¿Se parece más a descubrir, quizás? ¿Se parece más a inventar? Claro. Inventar un lenguaje. Sí. No sé. ¿Aprender de memoria o razonar hasta el cansancio? Razonar hasta el cansancio siempre. Siempre gana. Todo se estudia de memoria, Sí, pero hay que razonar. chicos. Bueno, sí. Depende del oficio también, ¿no? Porque un ingeniero que tiene que trabajar toda la vida de que el puente no se le caiga, algunas cosas se las va a tener que aprender de memoria y va a tener que como ir y estar seguro de que el laburo lo puede hacer sin pensar en cierto sentido. O sea, pensando menos por una cuestión de economía de recursos, de Claro. pensamiento. Pero cuando estás aprendiendo, encontrar la forma de preguntarte por qué y así te lo vas a poder olvidar y 10 años después vas a poder volver a razonar por qué. Exactamente. Eso es lo que a mí me gusta. ¿Papel y lápiz o computadora? Uso mucho el papel y lápiz. Te ¿Sí? veo Sí, hasta con un sí. pizarrón en tu Mirá, casa. uso mirá. mucho el papel y lápiz. Y eso que es la generación de la computadora, ¿eh? Sí, Sí, no, bueno, totalmente. pero- Pero siempre, mientras era adolescente, siempre llevaba una libretita. Porque era más rápido. Sobre todo porque hay algo de la matemática, esto de los símbolos, de los dibujos, que es más lindo tener. Y te ayuda más a razonar. 100%. Te haces el diagrama y no sé qué y ya te queda. Nunca encontré una nota para dibujar bien en el celular que me guste tanto. No. Ni los que tienen lapicito, No, nada de nunca eso. funcionaron No. eso. De hecho, hay marcas que lo sacaron de circulación Sí, porque sí, el sí. lápiz no Total, nunca. 100%. No, no funcionó. No. 100%. ¿Qué tiene más ritmo, Teo? ¿Un número primo o una escala mayor? Voy a decir una escala mayor. Porque Porque siempre es la misma y la entendemos. Y los números primos son raros. No, déjame joder los con números el primos son número difíciles de primo. entender y tienen misterios detrás. No, toda una historia. Los matemáticos entendemos muchas cosas de los números primos y muchas otras no. Y son cuestiones en las que se investiga mucho. Es como una búsqueda muy antigua en la que los matemáticos están, tipo, hay cosas que no se entienden de esto. Y bueno, la escala mayor la construimos, nos gusta, la aprendemos desde que somos chicos, es parte de nuestra cultura. Teo López Pucho, te quiero ir a ver al teatro, ¿cómo hago? Vengan al Picadero los martes a las 8 de la noche, entren en Plateanet y busquen Problema 1. Las entradas están a la venta, tenemos lo que termina de abril, mayo y junio ya a la venta, martes a las 8 de la noche en el Teatro Picadero, Problema 1. Y en junio vamos a tener
3 domingos a las 6 de la Qué tarde. Ahí lindo, está. martes y Un domingo. gran horario. Sí, 2 veces por semana, martes y domingos. En junio. Sí. Espectacular, Claro. entonces. Para la gente que programa labura, bueno. le viene bien el domingo. Tal cual, pero también es un planazo de martes por la noche. Sí, ¿no? mucha Para gente cortar trabaja. semana. Sí, por Ir a supuesto. ver. Divino. Teo, muchísimas gracias. Te seguimos en las redes también, en Instagram, Teo López Pucho. Les agradezco muchísimo a ustedes. Gracias. ¿La pasaste bien? La pasé re lindo. Muchas gracias por la Buenísimo. invitación. Ahora vamos a seguir debatiendo de números.